Buenos días, Málaga. Os saludamos desde el balneario de los Baños del Carmen en este magazín de verano en el que os estamos acompañando hasta el arranque de feria, que como es habitual, pues os ofreceremos toda la programación, tanto de la Feria del Real de Cortijo de Torres, como también esas pinceladas de todo lo que ocurre en el centro de la ciudad. Nosotros hoy tenemos un programa muy variado, pero como siempre arrancamos saludando a los compañeros de los servicios informativos para que nos cuenten qué va a ser noticia hoy en Málaga. Buenos días, Marta. Comenzamos nuestro habitual repaso a la agenda de este martes 8 de julio, en el que tenemos en la playa de la Malagueta, en Málaga capital, una exhibición muy dinámica para mostrar los medios de la Armada durante un desembarco anfibio. Van a participar infantes de marina, aviones, helicópteros, embarcaciones rápidas o lanchas de desembarco que actuarán en un escenario simulado de rescate de rehenes. El desembarco tendrá lugar a las 11 de la mañana y contará con la presencia del buque insignia de la Armada, Juan Carlos I, y el buque Galicia, que podrán ser vistos desde la playa. Estos despliegues muestran la capacidad de la Armada para liderar y proyectar una fuerza expedicionaria desde el mar y, en su caso, integrar o interoperar con otras unidades o agrupaciones del resto de países de la Alianza. Además, tanto David como yo estaremos allí para daros buena muestra de todo lo que ocurra y si al final se produce con éxito este rescate de rehenes. Por otro lado, la dirección del Hospital Regional Universitario de Málaga convoca una concentración silenciosa como muestra de repulsa ante la agresión física sufrida por una enfermera del servicio de urgencias en la puerta del pabellón B del Hospital General. Por otro lado, el Sindicato Médico de Málaga también realiza otra concentración de médicos para denunciar la agresión a otra facultativa. Esta será la entrada del servicio de urgencias del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Ambos colectivos afirman que el déficit de plantilla, la falta de camas y el aumento de la lista de espera está aumentando las agresiones de nuevo. Además, el Cercanías vuelve a ser noticia. Ayer quedó interrumpida la línea C1 entre Fuengirola y Benalmádena durante más de una hora debido a una avería en un tren, entre las 6 de la tarde y las 7:15. Adif tuvo que remolcar el convoy dañado, momento en el que se pudo recuperar ya el servicio. El último incidente de este tipo tuvo lugar el pasado 16 de junio, cuando el descarrilamiento de un tren vacío afectó durante 24 horas a dicho servicio. Por último, hoy hemos conocido que el ingreso mínimo vital llega en junio a 232.946 hogares en Andalucía, donde viven 724.958 personas. La cuantía media de esta prestación es de 504 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 131 millones de euros. En junio hay 134.923 prestaciones activas, más de las que había hace un año en este mismo periodo, lo que supone un incremento del 17%. Tanto por el perfil de los titulares como de los beneficiarios, podemos decir que el ingreso mínimo vital tiene un marcado perfil femenino. En junio, el 73,5% de los titulares son mujeres. Y con esto nos vamos rápidamente a la Malagueta para conocer ese desembarco. Pues sí, muchísimas gracias, Juanmi. Precisamente el Diario Sur, bueno, pues foto de portada, Gigantes del Mar en Málaga. Ayer se lo avanzábamos, aquí mismo tenemos de fondo esos buques, el Juan Carlos I, el Galicia, que hoy van a hacer esas maniobras en la playa de la Malagueta. Lo vamos a tener pues muy fresquito porque los compañeros se van ya para allá, con lo cual conectaremos al menos en un par de ocasiones para que nos cuenten toda la actualidad de lo que está sucediendo en la Malagueta, como os decíamos. Y bueno, como vemos ya, el Diario Sur hace mención, dedica esa foto de portada al buque y luego también nos cuenta que la ampliación del aeropuerto permitirá llegar a un máximo de 36 millones de viajeros. Continuamos con la opinión. Ayer lo comentábamos aquí en la visita que tuvo el portavoz municipal socialista, Dani Pérez, la incertidumbre que hay entre los socios del Málaga, que por cierto ya ha comenzado la pretemporada esta misma semana, ayer mismo. El ayuntamiento confía en ampliar a 25.000 el aforo del estadio de atletismo. Veremos a ver qué pasa con esto, porque la verdad que sería un varapalo tremendo para la masa social de la entidad blanquiazul el que los socios no pudieran acceder por la ampliación del estadio de la Rosaleda. Vamos con el Málaga hoy, que también dedica una gran foto de portada al desembarco de la Malagueta. Ya saben, será a partir de las 11 de la mañana. De la Torre dice ahora que negocia elevar a 25.000 el aforo del Ciudad de Málaga. En cuanto a las portadas de los periódicos nacionales, comenzamos con El País.
Gran titular, Vox defiende la deportación de 8 millones de inmigrantes. También se hace eco de que Trump amplía el 1 de agosto la tregua en la guerra comercial. Por su parte, los compañeros del Mundo destacan que Europa castiga la parálisis de Sánchez, aísla a Rivera e ignora a Carlos Cuerpo. También foto de Anchón Alonso, que se alinea con Cerdán. La Guardia Civil condecoró a Aldama por su acceso a correos y Huawei. Ya tienen ustedes ahí la previsión meteorológica para esta jornada en Málaga y provincia. Bajan las temperaturas, vientos de levante, que seguro que ya han notado cuando nos han visto aquí en plano, porque la verdad que aquí en el balneario de los Baños del Carmen pues se nota esa incidencia de esos vientos de levante, que además han hecho que se hicen las banderas amarillas en el litoral, con lo cual los bañistas muy pendientes, mucha precaución en el mar, porque tenemos bandera amarilla en el litoral. Las máximas caen 5 grados, tendremos en Marbella en torno a los 32, Coín sigue registrando, el Valle del Guadalhorce, las temperaturas máximas con en torno a 34 grados, y en Málaga tendremos unos 30 grados aproximadamente de media. Bueno, y aprovechamos también hemos comentado el tema de las banderas amarillas hoy, pero vamos a aprovechar también para ofrecerles algunos datos de Ecologistas en Acción sobre la situación de las playas en nuestro litoral, no solo en Málaga, sino también en la provincia. Y bueno, pues tenemos por aquí, lo vamos a comentar, ahí han puesto los compañeros, como decíamos, esas imágenes de las playas, porque el informe de banderas negras que elabora cada año Ecologistas en Acción otorga 2 galardones a Málaga, uno de ellos por microplásticos en el mar y otro por la proliferación de puertos deportivos en la costa. Se trata, en la capital, de la Marina de San Andrés, donde los efectos son especialmente graves, y en Marbella, que acumula hasta 4 puertos deportivos. En cuanto al tráfico, comentarles que ha habido normalidad en esta jornada. A primera hora ya pues se notan menos las incidencias de esa operación, de la primera fase de la operación salida que hemos tenido durante el fin de semana. Eso sí, tenemos un nuevo informe de la DGT que dice que Andalucía supera la barrera de los 100 fallecidos por accidentes en carretera, pero sigue por debajo de 2024. Concretamente han sido 104 personas las que han fallecido en lo que llevamos de año en carreteras interurbanas de Andalucía. Supera así las 100 víctimas mortales por esa razón. Una noticia también que nos hacemos eco es que se interceptaban ayer en Málaga a un conductor que quintuplicaba la tasa de alcohol. La noticia salió ayer, pero es del pasado 29 de junio a las 3 de la mañana, cuando una patrulla de la policía local, que se encontraba realizando labores propias de su cargo, vio como un turismo rebasaba un semáforo en fase roja en la avenida de Barcelona. Y este hombre, después de ser interceptado, pues como decíamos, tenía 5 veces más de la tasa de alcohol que permite la ley. Pues toda una temeridad que pone en riesgo no solo su vida, sino también la de los demás conductores y viandantes. Bueno, ya volvemos aquí a nuestro set maravilloso. Les decíamos, han visto que este viento de levante, la verdad, hoy hace un poquito menos de calor, pero sí tenemos este viento que nos acompaña y que esperemos, bueno, pues que se pueda llevar a cabo, ¿no? Esas maniobras de la Armada Española importantísimas que hoy van a marcar buena parte de la actualidad en nuestra capital. Saludamos ya a nuestro primer invitado, una persona muy querida por esta casa, colaborador nuestro, que además sabe muchísimo y a mí me encanta cada vez que coincidimos. Salvador, ¿cómo estamos? Está contigo en este programa de verano. La verdad que pues aquí le tenemos Salvador Jiménez, presidente de la Asociación Cultural CEGRI. Salvador, bueno, hoy esperemos que puedas estar con nosotros algún día más y nos propongas tú también algún tema, echar esa mirada a la historia de Málaga, que es muy rica y muy variada y muy desconocida en muchos casos. Pero hoy te queríamos pedir que nos hablaras un poco del entorno donde estamos, del balneario de los Baños del Carmen, porque hay que ver esto cómo durante el tiempo ha ido cambiando, aunque bueno, es verdad que mantiene, ¿no?, ese aroma
decadente, ¿no? Como decimos, ¿no? Decadente totalmente. Bueno, me ha sorprendido, bueno, ya sabes que la Asociación Seguirí tiene su sede por aquí, bueno, esa remodelación de la puerta principal, que espero se corone incluso con esa campana del año 19 que apareció no hace muchos años, y que es una seña de identidad también del balneario. Bueno, el balneario, la historia parte en el año 18. 1918 estaban de moda en aquella época los baños, pero de una forma totalmente distinta al concepto que nosotros tenemos. Existían unos baños como eran los de Apolo, los de Diana, de la Estrella, donde la gente tomaba baños en agua templada de mar, pero dentro de una especie de tina, una especie de bañera, que incluso estaban tapadas con esteras para evitar, por aquello de la moralidad, para que los hombres no vieran a las mujeres y viceversa. Bueno, de hecho había Qué gracia, incluso ordenanzas tanto del gobierno civil como municipales, donde se prohibía el baño a la gente y se podía hacer de noche, pero en lugares separados, nunca los hombres y las mujeres juntas. Así que imaginaros también en los baños, cuando empieza a hacer moda, pues también eran separados. Bueno, pues ocurre que hay una moda que son los baños de Santander y San Sebastián, que son baños abiertos al aire, y entonces pues Málaga quiere copiarlo. Entonces en este caso es un señor que se llamó Enrique García de Toledo, y Clemens además, y que propone al ayuntamiento pues una construcción efímera para una temporada, porque siempre eran construcciones de temporada, donde quería hacer unas casetas de playa, donde quería hacer una serie de actividades, y se la autoriza el ayuntamiento. Además tuvo la suerte, en detrimento del Baño de la Estrella, que el Baño de la Estrella había ardido en noviembre del año anterior, con lo cual no le daba tiempo para esa temporada tener terminado, con lo cual, a pesar de la lejanía de que estaban los Baños del Carmen, pues deciden abrir. Y aquello fue un éxito rotundo que hasta el año siguiente se proponía la ampliación del balneario, y ya en el año 20 se hacía como un establecimiento ya estable durante todo el año. Está ubicado en un sitio que quizás los malagueños conocen poco. Esto, imagínate tú, en otro tiempo, estamos hablando del último cuarto del siglo XIX, donde esto se conocía como el Puerto de las Canteras, de San Telmo, porque había un monte del cual se hicieron 5 voladuras, y en la última, en la quinta, pues salió también por los aires la Torre Almenar, una torre vigía de la época musulmana, que también estaba en lo alto de la cima. Esa piedra se utilizaba para hacer el dique de poniente del puerto, con lo cual aquí había una especie de puerto artificial con una serie de malecones donde pequeñas barcazas pues transportaban la piedra hasta el puerto de Málaga. ¿Qué ocurrió? Que la piedra, después de las voladuras, pues resultaba muy pequeña para realizar lo que era el dique de levante, y hubo que traer la piedra desde Almellones. Almellones está cerca de la playa del Dedo, con lo cual pues se hacía ya más penoso el transporte. Idearon entre el 1885 y 1887 la construcción de un tren de vía estrecha que uniera lo que era Almellones con el puerto de las Canteras para llevar la piedra a través de Fabro Alcázar. Después se vio que era más práctico pues trasladarla desde el tren, o sea, desde Almellones, desde la playa del Dedo hasta el puerto, que sería después, con el tiempo, ese inicio de la compañía de ferrocarriles suburbanos de Málaga que nos llevaría hasta Vélez. Fíjate, ese tren de vía estrecha que sirvió para una obra, al final se reaprovechó. Eso es lo que teníamos que hacer en el día de hoy, reaprovechar esas instalaciones antiguas. Bueno, pues aquí, cuando ya se termina de extraer esa piedra, pues se queda una especie de puerto abandonado, se vuelan los diques, y bueno, hay buzos que todavía te lo pueden contar. Yo tengo muchísimas fotos del fondo marino de esta zona, pues aparecen los malecones en el fondo del mar, e incluso se quedó como una especie de laguna, casi 3.000 metros cuadrados de laguna interior, con lo cual pues hubo que ir desecando paulatinamente esa laguna, y se fueron ampliando lo que son las instalaciones de los Baños del Carmen. Los Baños del Carmen se convirtieron en un lugar donde no solamente te podías bañar, eso sí, separado, la mujer a un lado, las familias a otro. Como mandaba la época. Como mandaba la época, había una especie de empalizada y al final en la orilla había una cuerda, una maroma, que también hacía de separación entre mujeres y familias. Aquello de la moralidad, bueno, si vamos a buscar lo de la moralidad, ya las ordenanzas del año 37, del 39, del 54 quizás, la del 57, por aquello de encontrar los más cercanos, prohibía el baño de los hombres en bañador de menor tamaño de un pantalón de deporte, o sea, eso de slip, nada, y las mujeres en bikini, eso totalmente prohibido, eso atentaba contra la moralidad. Claro. Incluso si podía tener la espalda tapada, mejor, para que no alentara la visión. Salvador, una duda, pero la gente, ¿dónde se bañaba? ¿En la playa que conocemos ahora como los Baños del Carmen o en los eucaliptos? No, en la playa que conocemos. Los eucaliptos vendría después. En la actual, ¿no? En la actual zona de playa, eucalipto, ¿no? A partir del año 22, cuando Andrés Casi proyecta la construcción de un camping en los eucaliptos. Vale. No, yo no quiero que te adelantes. Yo era por saber que la playa siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha estado aquí, hombre. Había más playa que en la actualidad,
que dentro del plan que se prevé para Sí, los que se va a baños, pues está ampliar, la sí. ampliación de la playa. Bueno, pues ahí yo recuerdo de chico de haber venido con mis padres aquí a la playa y era una playa, para nosotros era bastante extraña, porque claro, nosotros estábamos a un lado, había mucha gente a otro lado, incluso había duchas donde tú podías, terminaba del baño, te ibas, te duchabas, ibas perfectamente inmaculado al trabajo, a donde tú Qué bien. quisieras. Algo que fue desapareciendo con el paso de los años, ¿no? Pero quizás el periodo de esplendor es ese, como llaman los felices años 20, en donde la indumentaria es otra, incluso en la mujer una ropa más cómoda, una ropa más libre, y donde empieza a proliferar como un lugar de encuentro social de Málaga. Aquí, por ejemplo, imaginárselo es difícil. ¿Tú te imaginas aquí una fuente de cerámica donde ciertos días brote vino de Jerez? Uy, qué Pues maravilla, ¿no? no lo sé si sería una maravilla. Hombre, Para algunos sería una locura, sería superstición. Bueno, eso era una idea de uno de la vinícola malagueña que colocó aquí, porque aquí se colocaban muchas empresas su publicidad, por ejemplo en bancos. ¿A que tú te acuerdas de los bancos del parque que tenían el respaldo la policía? Pues exactamente igual. O por ejemplo había pistas de baile. ¿Cómo sería la pista de baile? Que cabían 400 parejas bailando, fíjate a madre la vez. mía. O por ejemplo idearon fiestas como la de buscar los solteros. Salía el dios Neptuno del agua y elegía a los solteros del año para que iniciaran una relación. O por ejemplo aquí se celebraban fiestas como la colonia francesa celebraba la toma de la Bastilla cada año, Fíjate, qué la curioso. prensa, la verbena negra, la verbena blanca, o sea, era un lugar de encuentro. O por ejemplo aquí hizo actuaciones, por ejemplo Antonio el Bailarín, con eso el grupo de danza española, o por ejemplo vino nuestro Miguel Ríos. Por ahí hay una fotografía de un Miguel Ríos muy joven actuando en el escenario del balneario de los Baños del Carmen, como es un sitio, lugar de encuentro social, donde cultural, donde puedes departir y donde la cierta burguesía de entonces pues se daba cita y es el lugar que todo el mundo quería venir. ¿Qué ocurre? Pues que empieza el paso de los años, quizás los peores años serían a partir de los 60. Estamos en la época de la dictadura, también van surgiendo otros lugares turísticos como es Torremolinos, como es Marbella, con lo cual los turistas pues ya empiezan a dividirse a un lado y a otro. Y bueno, y la puntilla se la da cuando en los años 80 la demarcación de costa decide aperturarla para uso público. No puede haber una playa privada como existían algunas en Málaga, y entonces un poco el fin de ese balneario tal y como nosotros lo conocíamos. Quizá el recuperar estas instalaciones ya hace algunos años pues ha sido quizás ese revulsivo, ese aire fresco que algunos malagueños pues necesitábamos y que veíamos esa posibilidad pues que se recuperaba como ese esplendor perdido. De hecho, ya te digo, el ver la portada esa haciéndose, una portada curiosa, porque fíjate que hasta dónde llegan la historia. Aquí hay columnas de aglomerados que proceden, por ejemplo, del convento de la Merced, el desaparecido convento de la Merced. Hay por ahí el brocal de un pozo con un cordero, que probablemente era uno de los conventos de Málaga, material de acarreo, o sea, recicladores para construir esta nueva edificación. O por ejemplo esa campana que te decía que es del año 19, que es de la misma empresa, una empresa de Madrid, que se llamó el hombre Constantino Linares y que estaba en Carabanchel Bajo y que hizo dos de las campanas de la catedral también. Así que fíjate, la campana apareció enterrada y ahora pues según creo, me comentaron un día, cuando se termine esa portada, verás que le están colocando las esperas para una espadaña. Imagino que irá colgada donde estaba colgada la espadaña en el año, la campana del año 19. O sea que fíjate qué curioso, ¿no? Sí, pero en cualquier caso se mantienen algunos elementos que hacen, bueno, pues rememorar, ¿no? Totalmente. Toda esa época de esplendor. No, yo cierro los ojos, Marta, y veo los Baños del Carmen como eran, todo pintado en blanco y en verde, con esos restaurantes que tenía. Bueno, este restaurante que nos queda, que nos recuerda, yo no sé a ti, me recuerda mucho los restaurantes de los años 20, por ejemplo, de la zona de Biarri, de Santander, de San Sebastián, obra de un señor que se llamó Daniel Rubio y que, aunque fue proyectado en el año 19, pues se realizó en el año 33 y afortunadamente, a pesar de cuando el levante sopla e inunda toda esta zona, todavía sigue en pie, fíjate, esas columnas toscanas de una sola pieza y que probablemente procede de algún edificio de nuestro pasado, un edificio emblemático de los tiempos. Fíjate qué curioso dónde estamos. Te quería preguntar también, porque a mí me han dicho el tema de las pistas, ¿no? Había como unas pistas de tenis, ¿no? Aquí había pistas de tenis, hasta 4 pistas de tenis ha llegado a ver. Aquí venía a jugar al tenis, por ejemplo, la reina Victoria Eugenia con sus hijos, porque a ella le gustaba mucho Málaga. De hecho, ella tenía una ala del Hotel Miramar, siempre pasaba largas temporadas. Y también, por ejemplo, ahí estuvo desde el año 22 el campo de fútbol del Real Málaga o del Malacitano, y que después, cuando en el año 41 se construye la Rosaleda, pues se van desde aquí. Es una zona que se reconvierte a partir de entonces en un lugar de hípica. Aquí se celebró el Campeonato Nacional de Hípica. Eso no tenía yo ni idea. Sí, la zona donde estaba el campo de fútbol, y aquí se hacían la mayor parte de los juegos de invierno.
Málaga se hizo muy popular por los Juegos de Invierno porque es un invento de la dictadura para evitar que se celebrara el carnaval. Entonces idearon una nueva historia, que fue los Juegos de Invierno, donde había regatas, donde había carreras de coches, de motos en el parque, aquí había un concurso de hípica, bueno, lo más grande, o sea, una forma de compaginar ese tiempo que quedaría ahí en blanco para que la gente se le olvidara el tema del carnaval. ¿Qué nos puedes contar de la playa de los eucaliptos? Porque eso, como ha habido tanta polémica con el tema de esa playa, de si hay que mantener esos eucaliptos, si no... Hombre, yo los mantendría los eucaliptos. Los eucaliptos son, fíjate que eucaliptos. Nosotros. Sí, bueno, pero para muchos una especie invasora que no es de aquí, en fin, no sé. ¿Qué te parece a ti, Salvador? Yo lo mantendría, de verdad que te digo. Además, sobre todo cuando el concepto de Enrique García, cuando quiere hacer ese camping, es aprovechando la sombra de esos eucaliptos que hay tan enormes en la zona. El ayuntamiento le concede la autorización y se utiliza como camping. Durante muchísimo tiempo ha tenido ese uso, ya incluso decadente, la gente venía sin permiso ni nada, venía a hacer, e incluso ha sido una zona marginal, zona donde hay todavía algún que otro indigente, y es una zona que buenísima para el baño, malísima por los cantos rodados que tiene en la orilla y que es una playa que había que regenerar. Si se regenera la playa, pues es el lugar más fantástico del mundo, porque con tu sombra natural de los eucaliptos, si lo mantienes, pues yo me parece que sería un lugar muy adecuado para venir a bañarte a 3 kilómetros del centro de Málaga nada más, fíjate qué locura. Así que vamos a ver, esperemos que esa ansiada reforma llegue ya, porque yo no sé cuántos años llevamos hablando y escuchando hablar del tema de los baños del Carmen, incluso del paseo marítimo, qué va a pasar con él, así que no sabemos qué ocurrirá. Ahí se hizo un murete nuevo, ¿no? Ese murete nuevo, pero bueno, parece ser que sí ya el gobierno ha dado el visto bueno, ¿no? Para que se empiece a remodelar la ampliación de la playa, como tú bien has dicho, y también una reforma integral de esta zona, porque es verdad que es un sitio que mantiene, como tú bien dices, ese regusto, ¿no? Como así, ese punto decadente bonito, vamos a decirlo así, no queremos que nos malinterprete nadie, ¿vale? Pero que es verdad que hay muchísimo, bueno, de hecho hay varias asociaciones de amigos del balneario, siempre ha habido gente en defensa del balneario, el balneario siempre ha estado muy presente en la vida de los malagueños. Es un sitio muy agradable para venir por las noches, tú imagínate, estás cenando y escuchas ahí, aunque sea te pongan la canción de Jorge Sepúlveda Mirando al Mar, totalmente ya te lleva a otro tiempo, ¿no? Y la verdad es que sí, es decadente, pero es un sitio que todos los malagueños adoramos, que es un sitio que nos gusta. Todos tenemos alguna historia con los baños del Carmen. Te quería preguntar, aunque no es exactamente aquí, dentro de lo que es el recinto del balneario, pero nos pilla muy cerquita, es el astillero Nereo, que eso es verdad también ahí, que también hay cierta polémica, ¿no? Por si ese sitio se mantiene, por si, no sé, ¿qué nos puedes tú contar sobre este lugar? Hombre, el astillero Nereo es el último reducto de los carpinteros de Ribera que existe. Hay amistad con Alfonso Sánchez Guitar y la verdad es que hacen una labor muy importante, incluso desde ese barco fenicio, el intento de hacer ese Galvez Town, pues yo me parece que es una de las pocas instalaciones que hay que mantener. Hay que llegar a una entente cordial y sobre todo un acuerdo que beneficie a todos también. No sé cómo va el tema últimamente, porque se ha hablado tanto de este tema, incluso de permutar, de cambiar de zona y de espacio, que no sé cómo vaya el tema a día de hoy, pero lo que sí está claro que es una zona que hay que regenerar, sobre todo de cara al invierno esto sufre muchísimo. Y es una zona que estamos posiblemente a punto de perder en algunas ocasiones. Cuando el levante sopla fuerte y hay temporal, pues esto se inunda siempre. Las construcciones son del año 33 y vienen sosteniendo muchísimos avatares. El paseo marítimo es el futuro y bueno, a ver cómo lo intentan. Hay varias posibilidades de paseo marítimo y según un entarimado, que no sé lo que van a hacer, Marta. Yo lo que digo es que inicien la obra. Que ya es un triunfo y a partir de ahí pues se llega al consenso entre unos y otros, ¿no? Pero hay que iniciar los trabajos. Ahora que hablas de paseo marítimo, comentábamos también aquí el otro día de pasada, pero es un tema que me gustaría abordar porque además es un tema súper veraniego. Hablamos de la barriada del Palo, que también está el tema del paseo marítimo, que si lo hacen nuevo, que si no lo hacen, en fin, es un tema también que me gustaría abordar, de contar un poco la historia de esa zona y también de conocer un poco cuáles son los planes más inmediatos para remodelar, ¿no? Todo ese entorno de que está, bueno, pues por un lado los chiringuitos y por otro lado las personas que tienen las casas del Palo. Bueno, aquí ya entra una pequeña olita, ¿eh? Sí, bueno, Levante es lo que tiene, ¿eh? Levante. Aquí ya entra, bueno, estamos con Salvador Jiménez, Asociación Cultural CEGRI, y no podemos por menos, aunque le hemos pedido que dedique esta primera parte de la entrevista a donde estamos, por hacer un poco pues un homenaje, ¿no? A este sitio tan mágico,
a este sitio tan maravilloso que es el balneario de los Baños del Carmen, no podemos ponernos también que preguntarle por la feria, porque la tenemos a la vuelta de la esquina, pero será en un minutito, menos de un minuto, Salvador, porque vamos antes a una pequeñísima pausa de la publicidad y enseguida volvemos.